Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Android for All. Como podéis imaginar, toca nuevo video review. Prometimos que las próximas semanas iba a venir cargado de vídeos Android for All y nos estamos engañando. Efectivamente, hoy traemos un terminal gama baja, un terminal que, bueno, yo creo que es muy interesante porque muchos de vosotros nos pedís de forma muy frecuente en los diferentes canales de comunicación que analicemos terminales, pues bueno, un poquito más asequibles y que pueden ser interesantes para una cantidad bastante razonable de los usuarios. Sí, evidentemente no todo el mundo puede gastarse ni 600, ni 500, ni 400 euros. Por ese motivo vamos a analizar el terminal más económico que hemos tratado en Android for All hasta la fecha. Sí, hablamos sí. del L3 de LG, seguimos con la gama L-Style, con la gama Optimus, el pequeño de la casa, un terminal muy compacto. Bueno, veremos por el precio tan contenido que tiene, qué nos puede ofrecer. Sí, yo creo que has dicho cosas interesantes, como pequeño, compacto y precio, que serán cosas que vendremos repitiendo a lo largo de todo el videoanálisis, porque evidentemente son los factores más importantes. Tenemos un terminal pequeño, compacto y de un precio muy reducido, con lo cual veremos qué nos puede ofrecer con ese precio. Bueno, el aspecto físico, como ya sabéis absolutamente todos, es el primer apartado que siempre analizamos en Android for All. Hemos dicho que es un terminal, el L3 es un terminal pequeño, un terminal compacto, concretamente pesa 110 gramos, es ligero, pero no es la panacea, por decirlo de una manera, y en dimensiones nos encontramos con un terminal que mide 10 centímetros de alto, 6 de ancho y tiene un grosor de casi 12 milímetros. Exacto, pequeño y compacto, pero hay que reconocer que no es ninguna maravilla. El grosor de casi 12 milímetros está, yo creo que algo por encima de lo que estamos acostumbrados, junto con un peso que no es demasiado contenido, teniendo en cuenta que es un terminal pequeño, evidentemente. Si nos centramos puramente en el aspecto físico, en la parte delantera nos encontramos en la parte superior la serigrafía del LG en acabado metálico, un terminal muy rectangular, muy cuadradito, la verdad que es bonito. La línea L-Style, LG lo tenía muy claro que querían ahondar en dos aspectos, el económico y el de diseño. Sí, es algo que han hecho mucho hincapié, ¿no? En sacar un diseño provechoso, un diseño bonito, un diseño que atraiga a los consumidores y bueno, queda un poco a criterio de cada uno considerar si lo han conseguido o no. En la parte inferior nos encontramos con un botón físico y dos táctiles. En la parte superior únicamente nos encontraremos con el típico botón de desbloqueo y la entrada de jack para 3.5. En los laterales control de volumen, subir y bajar, y en la parte inferior únicamente la entrada de micro USB y el micrófono. Vale, bueno, y en la parte trasera la verdad es que pocas sorpresas nos encontramos. Vemos que no tiene flash LED, que es lo que más sorprende, negativamente en este caso. Sí, hoy en día debería ser un requisito casi indispensable. Efectivamente, pero sí que es cierto que lo hemos visto más de una vez en algún terminal de gama baja, cómo prescinden de este complemento muy importante para la fotografía. Tienen que ir recortando, evidentemente. Exacto, y bueno, y pocas sorpresas más. Si retiramos la tapa, pues vemos que sí podemos incluir una tarjeta micro SD. Muy de agradecer. Efectivamente, muy de agradecer. Muchos de los usuarios es algo que aprecian mucho. Y bueno, tarjeta SIM, en este caso no tratamos con la micro SIM. Y recordar también algo que puede ser bastante interesante para muchos consumidores, que lo podemos adquirir en dos colores. Lo tenemos en blanco y en negro. Sí, es un aspecto que a mí personalmente me gusta mucho. Yo creo que el poder de decisión por parte del comprador es muy importante. Poder escoger el color blanco, color negro, bueno, nunca está de más. Que además, combinado con los colores metálicos que recubren todo el terminal, le dan un aspecto bastante bueno. Como no puede ser de otra manera, tenemos que hablar del software. Siempre lo decimos en Android for All, cada vez tiene un aspecto más importante. A todos nos encanta tener la última versión del sistema operativo y en este caso, como os podéis imaginar muchos de vosotros, por el precio, por el tipo de terminal que es, incluso por la marca, algunos de vosotros podéis imaginar que lleva Gingerbread y habéis acertado. Tema más que controvertido, hemos hablado infinidad de veces del software, actualizaciones, versiones de Android. Gingerbread la verdad es que es una muy buena versión de Android, muy estable, que funciona muy bien, pero estamos un poquito en lo de siempre, ¿no? Después de Gingerbread viene Ice Cream Sandwich, Jelly Bean y posiblemente cuando estéis viendo el vídeo ya habrá salido una nueva versión 4.2 que todavía no la han presentado cuando estamos grabando esto, pero que es posible que esté cuando vosotros estéis visualizando este vídeo. Así que claro, ya son 3 versiones por detrás. Por una parte podemos entender, y no hay que echarse la mano a la cabeza, sobre todo si te compras este terminal, debes tener muy claro, y creo que no me equivocaré si pienso que Gingerbread será la versión con la que muera este L3. Ojalá que no, y el ejemplo de una sorpresa y la actualice, pero a día de hoy, por las especificaciones que veréis más adelante, por el precio que tiene, podemos pensar que la versión que va a tener va a ser esta, y bueno, veremos que funciona suficientemente bien. Sí, a eso me venía a referir, que la experiencia de usuario con esta versión, que es una muy buena versión de Android, aunque evidentemente las evoluciones la van dejando un poco atrás,
pero yo creo que es una de las versiones que dio un paso adelante importante. Veremos que ofrece una experiencia de usuario bastante buena con este terminal, que recordemos es un terminal muy, muy económico. Así que yo creo que lo mejor es que Carlos nos haga un pequeño repaso por el software del terminal para que veamos un poquito en detalle todos los pormenores. Vamos a verlo. No os engañamos si os decimos que la capa de personalización que ha incluido LG para este terminal, para el L3, no es la más bonita del mundo. Evidentemente a la vista está que no es una capa de personalización excesivamente pulida, excesivamente visual, pero bueno, debemos entender que con las especificaciones que tiene el terminal tampoco podemos esperar muchísimo más. Ya vimos en la video review tanto del Optimus 4X como la del L7, que sí que es cierto que la interfaz era diferente, era mucho más visual, pero bueno, en este caso LG ha optado por una interfaz similar a la que ya incorporaba un terminal bastante antiguo como es el LG Optimus One, que ya analizamos hace bastante tiempo. Bueno, no obstante, vamos a dar un pequeño paseo por los escritorios y demás que han decidido implementar para este Optimus L3. Bueno, una de las cosas que podemos pedir, si no es muy visual, pues por lo menos que sea rápida. Y como podéis apreciar, la transición entre escritorios, la verdad que funciona francamente bien. No os olvidemos que es un terminal bastante pobre en cuanto a especificaciones, pero como veis se mueve sin demasiados problemas. En la barra de notificaciones nos encontramos con un par de detalles interesantes. Por una parte tenemos un control de energía, ya estamos acostumbrados casi todos, desde aquí podemos acceder de una manera muy rápida, activar el volumen, vibración, activar, desactivar el wifi, bluetooth, GPS, desconectar el 3G y también una cosa bastante atractiva a mi parecer, y es que tenemos de una manera muy, muy cómoda el control para nuestro reproductor musical. Bueno, pequeños detalles que han querido incluir en esta barra de notificaciones. Visto esto, nos vamos a ir al box de aplicaciones, que es la otra parte más importante de una capa de personalización, y nos encontramos con un scroll vertical, como podéis apreciar. Bueno, únicamente la única particularidad que tiene es que podemos añadir y mover las aplicaciones en diferentes categorías. De esto únicamente deberemos pulsar el botón de menú y desde aquí ya nos aparece, como veis, administrar y gestionar categorías. Bueno, pues le podemos dar a administrar y como veis nos aparecen unas pequeñas X que podremos eliminar la aplicación o bien moverla a diferente categoría. Y por otra parte, volvemos a darle a menú, gestionar categoría. Y desde aquí podremos crear. Como veis ya tenemos aplicaciones, juegos, descargas. Le vamos a añadir y vamos a escribir, por ejemplo, aplicaciones. Así de paso creo que veis el teclado. Y la verdad que es un teclado que funciona muy pero que muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que es una pantalla muy pequeñita. Pues bueno, LG siempre hace un buen trabajo con los teclados y con este L3 también se da así. Bueno, pues únicamente seleccionamos la categoría, ya la tenemos, como veis, aplicaciones, y ahora desde aquí la podremos mover donde nosotros queramos. Pues por ejemplo, debajo de juegos. Le damos a añadir, vale. Y aquí la tenemos, como veis, ya se ha creado la categoría de aplicaciones, únicamente de una manera muy sencilla. Bueno, visto la barra de notificaciones y el box de aplicaciones, nos vamos a ir a algunas aplicaciones propias que tiene cualquier capa de personalización, como por ejemplo la calculadora, como veis, de un diseño muy espartano, la verdad que tampoco necesitamos mucho más. Desde aquí nos vamos a ir al calendario, también un calendario bastante simple, la alarma, sobre todo quiero que os quedéis un poco con la velocidad de transición. Ya hemos dicho que es un terminal no muy potente, pero como veis se mueve sin demasiados problemas. Desde aquí recordaos que tiene radio FM, es un detalle bastante importante, un detalle que para mí es muy de agradecer. Y alguna cosita que os podemos enseñar, pues por ejemplo aquí tenemos aplicaciones precargadas que LG nos recomienda, y desde aquí tenemos un gestor de aplicaciones para ver las aplicaciones, el almacenamiento disponible y demás. Bueno, ya hemos visto lo que sería un poco la capa de personalización que ha decidido incluir LG, y hay una cosita que me gusta muchísimo enseñaros, sobre todo cuando vemos el software de un terminal de estas características, es qué tal funcionaría un launcher alternativo. En este caso hemos seleccionado Holo Launcher, un launcher que imita a la perfección lo que sería la imagen de Ice Cream Sandwich, y quiero que veáis un poquito si la personalización, la capa original funcionaba bien, en este caso con un launcher alternativo. Como podéis ver, las transacciones son muy pero que muy veloces. Vamos a hacer el pin to zoom también para que lo veáis. Vamos a ver, una pantalla tan pequeñita cuesta un poquito. Aquí está. Como veis, responde francamente bien. Así que bueno, no tenéis excusa para disfrutar un poco por lo menos de la apariencia de Ice Cream Sandwich en este LG Optimus L3. Pasemos ya a ver un poquito lo que serían las entrañas del terminal, las especificaciones, el hardware,
uno de los apartados evidentemente más importantes y donde yo creo que tenemos que ser un poquito benévolos teniendo en cuenta la situación de este terminal. Aquí veremos realmente que es un terminal low cost, lo estamos diciendo durante toda la video review, y cuando escuchéis las especificaciones que vamos a contar entenderéis un poco por qué este terminal cuesta lo que cuesta. Efectivamente. No pidamos peras al olmo, como se suele decir. Cuenta con un procesador de 800 MHz que... Single core, efectivamente. No es un quad-core. No es un quad-core. 384 MB de RAM, 1 GB de memoria interna con solo 150 MB para apps. ¿Qué les pasa a los fabricantes? Es un problema, ¿Qué manía tienen con tropezar siempre con la misma piedra? Uno de los problemas que yo creo que uno de los mayores problemas que tienen estos terminales es la memoria para aplicaciones. Efectivamente. Y es que se sabe, o sea, todo el mundo se queja de por qué solo 150 megas o 300 megas para aplicaciones. La verdad que es un problema. Hemos dicho y hemos puesto énfasis con que tiene slot para tarjetas micro SD, pero es que te va a hacer muchísima falta tenerla. Totalmente. Además, la GPU que cuenta es una Adreno 200, que nos deja al final un pack de especificaciones bastante sencillito y muy básico. Sí, tenemos algunos datos también muy interesantes. Nos encontraremos con Bluetooth en su versión 3.0, que tampoco está mal. Una batería de 1500 mAh, que yo creo que sí que es un dato bastante... Es uno de los puntos fuertes. Bastante interesante. Debemos recordar que es un terminal pequeño, un terminal compacto. La pantalla siempre es lo que más consume y es de agradecer que se cuente con una batería de 1500, que muchos tope de gama no tienen mucho más amperaje que esta batería. Cositas más interesantes, por ejemplo, pues tenemos también radio FM. No sé qué te parece a ti. Muy de agradecer, totalmente. Soy muy fan de añadir radio FM, creo que cuesta muy poco. Hay una cosa que me da más rabia que ver un tope de gama y decir, coño, si esto no tiene radio, ¿cómo puede ser? Sí, Y evidentemente tenéis que tener en cuenta que no tendremos Wi-Fi Direct, no tendremos NFC, evidentemente. Cosas que por el precio que tiene no han decidido implementar, lógicamente. La verdad es que especificaciones muy sencillitas y bastante básicas para un terminal que tampoco pretende mucho más que eso. Siempre la pantalla es uno de los aspectos más importantes cuando analizamos cualquier terminal, ya sea un terminal grande, pequeño, siempre es importante, ¿no? Al fin y al cabo es lo que vemos y es el componente quizá más importante de un terminal. En este caso, el Optimus L3 de LG cuenta con una pequeña pantalla de 3,2 pulgadas. No estamos muy acostumbrados, ¿verdad?, a este tamaño. Ya se nos queda algo lejano, ¿no?, cuando los terminales tenían este tipo de pantallas y bueno, hoy en día estamos acostumbrados a pantallas mucho mayores. Si hablamos de la tecnología, bueno, tenemos un panel TFT, en este caso no han decidido implementar el típico panel IPS que utiliza LG, lógicamente, un panel TFT normalito, justito. Sí, totalmente. Y la verdad es que la resolución tampoco es para echar cohetes, son 240 x 320 y son 125 píxeles por pulgada. Aquí nos encontramos quizá en uno de los grandes problemas de este terminal. Volvemos a recordar, es un terminal low cost, debemos entender estas especificaciones, pero se echan falta una resolución mayor, sobre todo cuando visualizamos textos, es muy importante. Justo lo iba a decir, al visualizar depende qué contenidos, pues observamos que la resolución deja bastante que desear, aunque bien es cierto que en una pantalla relativamente pequeña tampoco podemos exigir una resolución excesivamente alta, ¿no? Bueno, como siempre hacemos, vamos a enseñaros un vídeo en HD con la aplicación de YouTube para que veas que se ve la pantalla. Y no sé a ti, pero a mí lavar el coche me da una pereza. Y es que soy para eso. Eso sí, si me lo limpiaran como te voy a enseñar ahora, te juro que llevaba el coche, vamos, como los chorros del oro. Un apartado que siempre es interesante repasar es el tema del audio, un tema que muchos de vosotros nos consultáis habitualmente y bueno, la verdad es que no destaca en exceso como la gran mayoría de aspectos en este económico terminal, pero bueno, siempre es interesante echarle un vistazo, así que vamos a escuchar una canción para que veáis un poquito qué tal suena. Carlos, ¿tú sabes qué significa testimonial? Testimonial es un adjetivo y quiere decir que constituye o sirve como testimonio. Muy bien, esto no lo he buscado en el diccionario. No, lo tengo todo aquí. Vale. Bueno, como dice Carlos, un adjetivo, yo creo que posiblemente es el mejor adjetivo para definir la cámara del L3. Porque es muy simple y es prácticamente testimonial. Sabemos que existe y poquito más. Eso es. Si, como dice cámara, dice cámara,
porque en este caso LG ha prescindido, ha vuelto a meter la tijera, lógicamente, volvemos a hablar del precio, nos vamos a ver un poquito pesado porque es muy importante, no tenemos cámara delantera. Es una pena porque a día de hoy, a través de Google Plus o Gtalk, sí que es cierto que cada vez se nos pone más fácil, cada vez es más cómodo poder realizar videollamadas. Bueno, echamos de menos por lo menos una testimonial, ¿no? Una VGA, algo justito. Bueno. Totalmente. Y bueno, y la cámara trasera, lo que decíamos, muy simple, cámara de 3 megapíxeles, sin flash LED. Y bueno, la verdad es que puede grabar en resolución VGA, no graba en HD, lo que veníamos comentando. Si nos metemos de lleno un poco en la aplicación y damos un pequeño paseo, veremos que nos encontramos con los típicos ajustes de luz, balances de blancos, las típicas configuraciones que podemos encontrar en cualquier aplicación. Si cambiamos a vídeo, exactamente igual. Recordamos que este terminal no tiene botón dedicado para la cámara, no tiene obturador como tal, y bueno, como vemos, no permite grabar en HD. Bueno, una vez vistos ya la mayoría de los apartados de este terminal, vamos a ver un poquito el global, ¿no? El rendimiento, lo que nos interesa más, y vamos a ver cómo funciona en el día a día el terminal de LG. Así que Carlos nos ha preparado un vídeo. Como siempre, vamos a enseñaros aplicaciones, las más comunes, las que utilizamos todos, porque es muy importante. Podemos hablar de la cámara, podemos hablar de la pantalla, pero tú lo que quieres ver cuando te explican un terminal es cómo se mueve. Así que bueno, vamos a jugar y vamos a ver qué tal se desenvuelve en el día a día este L3. Vamos a empezar a estrujar el L3, vamos a hacer una de las pruebas típicas, como siempre hacemos con una de las aplicaciones que más nos gusta de Google, como puede ser Maps. Veremos qué tal reacciona con una pantalla tan pequeña y los tiempos de carga para cambiar a diferentes mapas. Nos vamos a ir a menú, le vamos a dar a buscar y nos vamos a ir, por ejemplo, a Ciudad de Madrid. Buscando. Parece que lo he localizado. Vamos a utilizar el zoom, que lo tenemos aquí más o menos. La verdad que es mejor en este caso, en esta pantalla tan pequeña, hacer uso de este tipo de botones. Y bueno, como veis, los tiempos de carga, incluso ya nos ha cargado el mapa en 3 dimensiones, como podéis apreciar. Y bueno, unos tiempos de carga satisfactorios, teniendo en cuenta, como siempre, lo que decimos, las especificaciones y sobre todo el precio que tiene este dispositivo. Bueno, una vez que hemos visto Google Maps, nos vamos a ir a otra aplicación que nos gusta muchísimo analizar, como es por ejemplo Sport Republic. Es una aplicación de noticias, también es muy útil para saber qué tal se ve este tipo de pantalla y de paso también ver un poco el tema de los coloridos y brillos que nos ofrece esta pantalla del terminal del LG. Entramos en portada y vamos a entrar en diferentes artículos para ver la velocidad que tiene. Como vemos, no tenemos ningún tipo de problema. El scroll, como veis, también es muy satisfactorio. Pasamos a alguno más. También desde aquí aprovechamos para que veáis un poco el texto. Volvemos a hacer hincapié en la resolución, es muy importante, casi más que el tamaño, y en este caso se da cuenta que el texto se ve bien, pero sí que es cierto que se ve no lo perfectamente nítido que nos gustaría. Bueno, visto esto, vamos a hacer una de las cosas que más nos gusta en Android for All, como es navegar. Entramos en internet, vamos a hacer uso del navegador nativo que nos brinda LG y vamos a entrar en Android for All para que veáis tiempos de carga. Ya tenemos aquí, ya nos ha cargado gran parte de las imágenes. Recordamos que tenemos el flash activado para que nos cargue la página web al completo. Así que también por ese motivo tarda un poquito más de la cuenta. Nos carga ya la parte superior. Vale, y ahora ya lo tenemos aquí. Bueno, es evidente que el tamaño de la pantalla, y voy a hacer hincapié en la resolución, no es la más adecuada, sobre todo para un aspecto tan importante como es el de la navegación. Vosotros mismos lo estáis pudiendo ver que podemos navegar, evidentemente, pero la experiencia web no es la más deseable, sobre todo por el tema de la resolución. Como habéis visto, nos tenemos que acercar mucho para poder leer con la máxima claridad posible, ya que así sería, os puedo asegurar que sería imposible leer prácticamente nada. Vamos a comprobar un poco el scroll. Como veis, funciona bastante fluido. Vamos a hacer pinch to zoom. Podéis apreciar, no tenemos demasiados problemas, pero sí que bueno, quiero hacerme un poquito pesado porque para mí es un tema muy importante que tengáis en cuenta las limitaciones que tiene el tema de esta pantalla, ¿no? Como veis, hemos ampliado al máximo. ¿Se puede leer? Sí, pero con bastantes dificultades. Vamos a entrar, por ejemplo, en Android for All Store.
nuestra tienda de accesorios. Como siempre os invitamos a que accedáis a ella para que le eches un vistazo. Y también, como veis, tiempos de carga suficientemente buenos. El terminal se desenvuelve bien en la navegación, pero volvemos a hacer hincapié en el tema de la resolución. Bueno, una vez que ya hemos navegado, ya hemos entrado en Google Maps, en Sport Republic, vamos a entrar por ejemplo en Gmail para que veamos los tiempos de carga, la velocidad que tiene. Vamos a ver para que veáis un poco los tiempos de carga. Como veis no tenemos demasiado problema, se mueve con bastante velocidad. Así que en este caso no tendremos demasiado problema para consultar nuestro correo con este L3 de LG. Dicho esto, ya hemos navegado, ya hemos probado diferentes aplicaciones, ahora vamos a jugar un ratito. Bueno, vamos a empezar este apartado de jugabilidad con el Dead Trigger. Es uno de los mejores juegos que tenemos disponibles en alta definición y sobre todo de precio gratuito. Vamos a ver qué tal lo mueve este pequeñín de la casa del eje. Bueno, os tengo que reconocer que estoy francamente sorprendido de que un terminal de estas características sea capaz de mover un juego de estas especificaciones, ¿no? Como veis, no se mueve evidentemente igual que si estuviéramos hablando de un terminal con mayores prestaciones. Ya no os hablo de un quad-core, dual-core y demás, pero sí que es cierto que lo mueve con una suficiencia. Bueno, es lo mínimo que podemos pedirle para poder jugar a este tipo de títulos. Seguimos jugando con el L3, en este caso vamos a probar el Wind Up Night. Es un fantástico juego de plataformas que tiene bastante tiempo en el Play Store. Veremos que gráficamente no requiere demasiado, pero veremos si es capaz de permitirnos jugar tanto por fluidez como por el tamaño de la pantalla. Y el último título que vamos a probar es Farm Invasion. Le vamos a dar a empezar, un título muy colorido, que también en este caso, más que la fluidez, nos ayudará un poquito a ver el tema de la pantalla, sobre todo la interpretación de colores que hace la pantalla de este L3. Bueno, y una vez llegados a este punto, ya solo nos queda valorar y ver un poquito el resumen final de lo que sería el terminal. Empezamos, para ser un poco benévolos con lo malo, vamos a poner primero lo malo y luego terminamos con lo bueno. Yo creo que aspectos negativos, por así decirlo, podemos encontrar principalmente tres. Por un lado tenemos la resolución de la pantalla, que es, a pesar de ser una pantalla pequeña, se me hace un poquito escasa la resolución. Sí, encontramos terminales de un diseño parecido, que sí que es cierto que hemos encontrado un pequeño salto. No sabría decirte exactamente la resolución, pero sí que es cierto que tiene una resolución mayor y se agradece. Sobre todo en la navegación es una faena esta resolución. Exacto. Luego otro tema, bueno, flojo, por así llamarlo, es el tema de la cámara. Evidentemente, lo hemos comentado, hemos dicho que la cámara es testimonial y eso es lo que es. Si habéis visto las fotos y los vídeos, bueno, vosotros mismos podéis ser los jueces y veréis que es una cámara, como hemos dicho, para salir del paso. Sí, no, para amantes de Instagram seguramente eso no, para una actualización en Facebook y poquito más. Y bueno, y el tercer y seguro que más controvertido tema es el software. Nos encontramos con Gingerbread, seguramente será la única versión que pise este terminal, y aunque es una buena versión que funciona bien, se nos antoja algo anticuada para los tiempos que corren hoy en día. Eso es, pero bueno, yo creo que hay pocos terminales en los cuales se puede perdonar un poco la actualización, y yo creo que en este se puede perdonar un poco, sobre todo por uno de los aspectos positivos. Vamos a empezar por los positivos ahora, que es el precio. Estamos siendo muy pesados, estamos diciendo que es un terminal económico, es un terminal low cost, que es un terminal muy barato. ¿Pero cuánto vale? Hemos repetido esto durante... Yo, como siempre, hago una búsqueda por internet, tengo 4 o 5 tiendas de referencia, que las conocéis absolutamente todos. Que no vamos a decir, porque no nos pagan nada. No vamos a decir, no nos pagáis nada. Si queréis pagar, igual la diríamos. No, en serio, siempre busco para ver cuál es lo más barato que encuentro. Y en este caso, este L3 se puede encontrar por 93 euros.
No sé. 93 justos. He encontrado 93. ¿Con gastos de envío? O... Gastos de envío creo que iban aparte. Vale. Creo que es francamente difícil encontrar terminales Sí. que bajen de 100 euros. Es un terminal muy barato. Evidentemente es un terminal sencillo, pero es muy barato. Eso es. Si el precio es un aspecto muy importante, otro también importante yo creo que es el diseño. Estoy un poco a gustos. Recordamos que este Optimus L3 pertenece a la línea L-Style. Volvemos a repetir, LG quiere o intenta por lo menos que sus terminales low cost tengan un diseño agradable. En este caso yo creo que el diseño no está mal. Para lo que Está conseguido. Yo creo que está bastante conseguido y es un diseño bastante agradable, yo creo. Sí. Y para terminar, y no por ello menos importante, sino todo lo contrario, es que este L3, dentro de su precio y dentro de sus especificaciones, tiene un rendimiento correcto. Correcto. Sí, yo creo que ahí lo has clavado. Yo creo que el adjetivo es correcto. Funciona bien. Exacto. O sea, no he encontrado ningún reinicio, no he encontrado el lag que puedo encontrar con las especificaciones que tiene. La capa de personalización habéis visto que se mueve francamente bien. Si le metéis un launcher alternativo, la verdad que da un pequeño saltito. Así que bueno, para las personas que quieran un teléfono con Android, o sea que quieran tener WhatsApp y poquito más, el L3 podría ser una alternativa. Sí, una alternativa interesante porque es uno de los terminales más baratos que encontramos en el mercado, que funciona correctamente, con apartados multimedia muy justos y con una versión de Android no actualizable, pero que puede compensar su relación calidad-precio. Puede ser interesante para usuarios que busquen simplicidad y que solo necesiten las 4 cositas más básicas, por así decirlo. Así que bueno, esperamos que os haya gustado esta video review, esperamos que os haya ayudado, sobre todo si sois personas que estáis buscando un vídeo sobre un terminal low cost de verdad. Así que bueno, esperamos de corazón que os haya servido este análisis. Y bueno, como siempre nos despedimos de Android for All, estar muy atentos porque esta video review no ha sido la última, ni muchísimo menos. Pues nada, un saludo a todos, ahí estaremos. Hasta luego. Hasta luego.